Os presento a la segunda persona que estará hoy aquí con nosotros. Es Mas Jorge Hinderet Cruz. Es candidato al doctorado en Filosofía por la Academia de Bellas Artes de Viena y ha publicado ensayos numerosos sobre la economía política de las drogas, la historia colonial, la teoría estética, las críticas culturales y la traducción en diversas revistas, muchas de ellas que hemos compartido en numerosas ocasiones. Y es tanto un escritor como un curador extraordinario. Me imagino que algunos de vosotros lo conocéis sobre todo por su intervención como co-curador con Alice Kreischer y Andreas Siegmann en la exposición y en el proyecto de publicación Principio Potosí, presentado en el Museo de Reina Sofía y que después circuló en algunos otros museos de Europa. Y ahora mismo está trabajando sobre un libro sobre helioitífica que supongo saldrá dentro de poco. En enero o febrero. Y además, bueno, está trabajando sobre algunas de las obras que incluso podéis encontrar en la colección, como por ejemplo la colección de este museo, del MACBA, como por ejemplo la Cosmococa, y además no es casual porque las idas y venidas de Mas Jorge a este Art Museo han ido, yo creo, descolonizando también la colección y criticándola en distintas medidas. Así que es un gran placer para mí hoy tener a Mas Jorge aquí, que nos va a hablar de Tropicán en Otística. Así que, sin nada más, te dejo la palabra y luego vendremos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Tengo una presentación, pero si no hay presentación no es tan grave, quizá. Bueno, primero quisiera agradecer a todo el mundo por estar aquí presente y tomarse tiempo. Bueno, tomarse tiempo de estar aquí presentes. Agradecer también al PEI, al MACBA, a Pilar, Miriam, Merichel y sobre todo a Beatriz por haberme invitado. También a Silvia de la traducción, que siempre es un trabajo muy importante de la traducción. Ahí vamos, entonces. Lo que voy a hacer es leer un texto que, de hecho, les pido disculparme porque no acostumbro leer textos. Normalmente hablo cualquier cosa al azar. Y bueno, esta vez voy a leer el texto y si hago errores, por favor, discúlpenme. Sí, luego, si tenemos tiempo, voy a mostrar algunos slides que quisiera comentar ante el trasfondo de lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, Inside the Helicopter, dentro del helicóptero, de Tropicalia a Tropicamp. En una carta de Lygia Clark a Elio Oiticica, desde París en octubre del 68, de París a Río de Janeiro, Lygia inventa el término heliocóptero, contestándole a Elio Oiticica sobre sus relatos de un evento que él, Oiticica, organizó en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro sobre los temas violencia y locura en la cultura brasilera. El helicóptero entonces describe la sinergia que Lygia percibe entre Caetano Veloso, famoso cantante, Rogerio Duarte, menos famoso pero quizá más importante incluso como diseñador y pensador del movimiento del tropicalismo, y Oiticica, que eran juntos como un triunvirado del impulso de Tropicalia, el movimiento de Tropicalia. Lygia Clark dice, y voy a leer en portugués, um outro helicóptero que veio seguramente de outro plano, anunciando outro mundo, confirmando o precário como novo conceito, a magia do ato na sua imanência e também a negociação do objeto que perdeu toda a sua carga poética ainda projetada, para se transformar num poço onde a multidão se debruça para se encontrar na sua essência. Solo esto de antemano sobre lo que es el helicóptero. Hablando de descolonizar la historiografía camp, quiero comenzar con un comentario sobre la historiografía del arte, porque sostener que la noción de lo tropicamp, de la que quiero hablar, dada la ocasión, es más que nada una crítica al consumismo y a su expansión al campo de las vanguardias, ambas la brasilera y la escena a la que Oiticica se había enfrentado llegando a Nueva York en el año 1970,
Sostener esto es inseparable del hecho de que lo tropicamp también es una afrenta a categorías específicas y prejuicios que la historiografía del arte tiene institucionalizados, sobre todo en la manera de construir, o mejor dicho, producir diferencias, cosa que explicaré luego. Para comenzar también quisiera decir que el término tropicamp solo aparece una vez en un ensayo de Oiticica, y Oiticica mismo nunca más lo usó, ¿no? Apropiarse del término tropicamp es acá, bueno, un mal uso deliberado. De hecho, en las últimas 2 décadas, la recepción de las vanguardias políticas en el arte de los 60 y 70 por parte de la historia del arte se ha destacado por demás la oposición de Oiticica en contra de tendencias imperialistas y en el contexto de la dictadura militar extremadamente represivas, estableciéndola como paradigma. Sin embargo, el último periodo de su actividad artística, los últimos años antes de su inesperada muerte en 1980, ese periodo sigue siendo poco apreciado por la crítica y la teoría del arte. Por ejemplo, en su libro Didáctica de la Liberación, Arte Conceptualista Latinoamericano, el artista y escritor Luis Kamnitzer, uruguayo, sorprendentemente concluye un capítulo de elaboraciones celebratorias sobre la obra de Oiticica con una frase inesperadamente negativa. Dice: después de sacar la beca Guggenheim, Oiticica se mudó a Nueva York, donde vivió entre 1970 y 78. Ahí continuó trabajando en su serie de Parangolé y en otros proyectos. Inspirado por la cultura de las discotecas y de la droga, también trabajó en una serie menos exitosa de ambientes con muestras de diapositivas, los cuasicinemas y los cosmococas. Voy a pasar rápido algunos ejemplos. No, digo, estoy pasando a mostrar. Acá tenemos ejemplos de los cuasicinemas. No obstante cuáles hayan sido sus razones para calificar estas obras de Oiticica como menos exitosas, parece obvio que en las obras neoyorquinas es aparente la apología a la estética gay y el uso autodeterminado de sustancias psicoactivas. No obstante cuáles hayan sido las razones para categorizar la obra de Oiticica en una fase pre- y post-Nueva York, Kamnitzer parece categorizar la obra, parece seguir una corriente dominante en el mundo del arte contemporáneo. Incluso Mari Carmen Ramírez, curadora de la extensa retrospectiva The Body of Color, que se celebró en el Museo de Fine Arts en Houston, Texas, y en la Tate Modern en Londres. Ella escribe en 2007 en la introducción al catálogo de exposición y hace la diferenciación entre el ascenso de Oiticica durante la época en el Brasil, ascenso como artista, y la decadencia, que es la época después de dejar el Brasil. Resulta entonces que yo, investigando sobre la obra de Elio Oiticica, solía detenerme por demás con el deliberado desprecio que enfrentaba al leer textos de supuestos exponentes de la historia del arte político latinoamericano y simplemente no podía entenderlo. Por último, y esto es relacionado a sus obras de La Coca, que voy a mostrar acá, que tenemos una en la colección, que es la de Marilyn. No podía entenderlo. Por último, ¿acaso no veían que la historia de la coca y luego de la cocaína en la que D'Almeida y Oiticica se inscribían era profundamente política e intrínsecamente ligada a la historia de la economía y lógica colonial hasta hoy en día? Que la coca es inseparable de las historias de resistencia al colonialismo pre-republicano, inseparable también de la historia de algunas de las más poderosas organizaciones obreras en el continente americano del siglo XX, e inseparable de la subsecuente criminalización de la lucha de los movimientos sociales hoy por parte de Naciones Unidas. Acá vemos la Marilyn. Consecuentemente comenzaba yo a faltarle respeto a trabajos de investigadores como Kamnitzer o Mari Carmen Ramírez por el simple hecho de su miopía moral
por más que los suyos sean considerados avances importantes para la disciplina de la historia del arte latinoamericano, arte desde el sur. Fue ahí que me di cuenta que justamente en estos textos se reflejaba de manera fantasmagórica algo de un viejo conflicto entre los activistas políticos en el Brasil a finales de los 60, a comienzos de los 70, con lo que fue la cultura marginal o la contracultura y sus expresiones subterráneas en los centros urbanos del Brasil y en las metrópolis que acogieron sus agentes exiliados, como Londres, París, Nueva York, etc. La cultura política de izquierda organizada después del 68 criticaba la subcultura marginal de manera peyorativa como desboom político, desubicada, quiere decir, oportunista en su transgresión moral y sexual y subalterna a la industria cultural yanqui, mientras los otros, los de la contracultura, criticaban a los partidarios de la izquierda tradicional, que lo que les hacía falta a ellos era justamente ser desbundados de la lógica dicotómica de la Guerra Fría y subsecuentemente de su subalternidad al principio de la realidad y sus padrones paternalistas, chauvinistas, dogmáticos. En mi opinión, quien no sabe relacionar las cosmococas con la fase neoconcreta de Oiticica del comienzo de los años 60, no comprendió ni la una ni la otra. Esta estricta división en arte pre- y post-exilio, más que hacer una contribución de alguna forma productiva, sobre todo resalta la función subalterna de la historia del arte para el concepto representativo cultural del Estado-nación o culturalista, y al mismo tiempo adopta su moral y baja ética pequeña burguesa. Relacionado cercanamente a eso, también considero que hablar de exilio voluntario, como normalmente se refiere a la historia del arte de ese periodo de la vida de Oiticica en Nueva York, hablar de exilio voluntario visto desde un punto de vista político es igual de cínico que hablar de los activistas de oposición organizados que se quedaron en el Brasil después del 68 como terroristas que amenazan la seguridad de los ciudadanos. De hecho, es esta argumentación la que también dice, si es que no les gusta aquí, ¿por qué no se van? Y al mismo tiempo, claro que legitimiza la represión violenta. Pero cierto, muchos de los que tuvieron la oportunidad de salir de la contracultura, oportunidad de salir antes de ser arrestados y pudieron quedarse afuera, lo hicieron. Y si bien tuvieron que jugárselas con trabajos ilegales y asumiendo una vida precaria, algunos la pasaron mejor así que nunca la habían pasado en los entornos reprimidos, católicos, autoritarios, en los que habían pasado sus vidas hasta ese entonces. Es decir, quien no sabe relacionar las circunstancias y decisiones de vida, incluyendo sus posibilidades, tomadas por Oiticica durante su estadía en Londres y Nueva York, con las condiciones políticas, que no sabe conectar eso a las condiciones políticas y sociales vigentes en el Brasil después del 68, tampoco comprendió ni lo uno ni lo otro. Oiticica llamaba el desplegamiento de las circunstancias inestables en su vida consecuentizar, y hasta en escrito le añadía un decidido rock and rollero. Tomando en cuenta que finales de los 1990 y a comienzos del nuevo siglo, el discurso sobre el modernismo y también las artes conceptuales se puso muy en moda, sobre todo en Europa y los Estados Unidos, y también en el sentido de hacer narraciones supuestamente descentralizadas, como en la exposición Global Conceptualisms que se celebró en Los Ángeles, yo creo que en el 99, y también la exposición Heterotopías en el Reina Sofía, curada también por Mari Carmen Ramírez, yo creo en el 2004. La identificación de un discurso del arte antiimperialista con un Oiticica brasilero, latino, verdadero, y un Oiticica no brasilero, un Oiticica pop corrompido por la sociedad de consumo, un Oiticica que se deja llevar por la moral dubiosa de los placeres fáciles, es decir, se torna un marginal de verdad. Eso me parece demasiado fácil, e inclusive oportunista, más que nada, me parece oportunista. En estas lecturas, que en su momento supieron apropiarse efectivamente de lo latinoamericano como esencia o como sello, como marca, hablando de eso, no quiero incluir necesariamente lo que luego formó el grupo Conceptualismo del Sur,
por ejemplo, Cristina Freire o Sueli Rodney, que hicieron investigaciones estupendas sobre el arte brasilero. Y tampoco incluir a Miguel López, que no sé si ya llegó, pero va a dar una ponencia mañana, que escribió un ensayo muy interesante que se llama algo como Cómo reconocer el arte conceptual latinoamericano, que de hecho opera con conceptos similares a los que quiero mencionar luego, como los de cartografías, el principio de deseos y formas de autodeterminación. Tampoco quiero incluir el seminario en el que estamos acá, para el que Beatriz ha descrito la perspectiva desde el sur como contratopía estratégica, que no hay que confundir con nociones culturalistas o esencialistas, sino conceptualismo por definición. Más bien, en ese sentido, entonces, quiero insistir que Oiticica mismo decidió conscientemente que una alternativa pertinente a la situación que veía en el Brasil y para los artistas brasileros era de buscarse otra genealogía, una genealogía autodeterminada. Disociarse, desligarse del lavado de cerebro en el Brasil en ese momento, durante la dictadura militar, la comercialización y asimilación del movimiento de Tropicalia, llamado tropicalismo comúnmente, que se convirtió justamente en eso que Oiticica condenaba como el tropicalismo. El comercio y la brasilidad oportunista en ese momento era justamente necesario distanciarse de la situación política, social y nacional identitaria. Para Oiticica al menos eso era lo más importante. Entonces Oiticica escribe textos de crítica cultural bastante provocantes, y en ese contexto también que escribe el texto de Tropicamp. Y los publica en revistas clandestinas en el Brasil, en el que su diagnóstico, por ejemplo, de las palmeras y bananas del tropicalismo terminaron en nada menos que un residuo de excremento diluido. Él lo llama Brasil diarrea, en un texto de 1970. Y Oiticica dice que la antropofagia no le interesaba nada, no le interesaba para nada, no quería saber nada más de ello, tampoco del famoso modernismo brasilero, son todos cleptocratías de idiotas. No hace falta decir que al escribirlo, la actitud de Oiticica representa simultáneamente una performatividad de crítico cultural político y una actitud de reina, mucho más esto que efectivamente querer disociarse de verdad de las dichas influencias. Queda claro que la propia acción de criticar es una de disociación, pero es una de asociación a la vez. En fin, sus nuevas afinidades elegidas eran lo que él consideraba el camp anti-Warhol de Jack Smith, el coqueterío entre ocultismo, maoísmo y liberación negra que Jean-Luc Godard puso en escena en su película One Plus One, que también la llama Sympathy for the Devil, homónima a la canción de los Rolling Stones, que es parte de la banda sonora y de hecho de la película. Y también la precariedad de Mario Montés, inmigrante puertorriqueño que llevaba una doble vida, trabajador mal pagado entre semana y drag queen mal pagada en su tiempo libre. Este helicóptero, entonces, sistema de referencias y contexto de producción, era su nueva familia. De hecho, Juan Suárez, que ya mencionó Mark Siegel anteriormente, hablaba del aspecto más queer de Mario Montés, era justamente su precariedad. En un texto maravilloso que escribió sobre, acá lo tenemos, en otra de las fotos que trajo Mark, un texto de Juan Suárez que se llama algo como la escena puertorriqueña del underground neoyorquino, publicada en la revista Grey Room, vale la pena leerlo. Bueno, este sistema de referencias y contexto de producción era su nueva familia. Claro que también de esa familia formaban parte Glauber Rocha, Julio Bressani, Ligia Clark y Ligia Pape, Antonio Díaz, Haroldo y Augusto de Campos, Torcuato Neto, Wally Salomón y otras, que todas andaban de un lado al otro, entre Ríos, Sao Paulo, Londres, París, Milano, etc., y que de vez en cuando pasaban periodos más y menos largos en Nueva York. Esa época también era muy loca porque producía que la comunidad
de artistas brasileños y intelectuales en el exilio, también había situaciones de gossip, que por ejemplo Glauber Rocha escribía artículos para una revista en el Brasil diciendo que el cine marginal de Giulio Bressani y de Rogério Scancerla no era el que había descubierto las favelas, y que la cultura marginal a la que contaba Elio Tisica lo único que había hecho era descubrir sexualmente las favelas. Y por el otro lado le escribía Rocha a Caetano Veloso cartas en las que le prohibía ser amigos de Rogério Scancerla y Giulio Bressani. Todo eso parecía que tenía que ver con la disputa entre el cinema novo y el cinema marginal, pero en realidad Rogério Scancerla le había robado la mujer a Glauber Rocha, que se llama Elena Inesi, que es un ícono que supongo que todos conocen, y se había quedado con su mujer y su hija mayor, y bueno, todo un lío. Al mismo tiempo, cuando Caetano llegaba a Nueva York, Oiticica se enojaba de que él andaba con Georgie Mautner, vistiéndose de nazis para ir en noches de swing, de cruising en Nueva York, y él decía que eso se debía a su lectura de Nietzsche errónea, que todo estaba mal, y que al final lo acusaba de haberse comercializado también de último y por demás. Bueno, entonces eran todos amores y odios, pero siempre solidarios. La cocaína también formaba parte de esa nueva familia de Oiticica en el exilio, y siguiendo una letra de los Rolling Stones que reza "Sweet cousin cocaine, lay your cool, cool hands on me", la llamaba su prima, o sea que realmente era familia. Y por más que se haya refamiliarizado en Nueva York, la obra de Oiticica no deja de ser dedicada a un público brasilero, y las elabora en diálogo y colaboración constante con artistas brasileros. Escribe sin cesar artículos para revistas brasileras y cartas a los amigos y a la familia, cientos de cartas maravillosas, tantas que si quisiéramos publicarlas tendríamos que hacerlo en varios tomos. En Nueva York, Oiticica comienza a trabajar con fotos y filmaciones y cintas de audio con conversaciones y música, entre ellas una que grabó con Mario Montés. No por último, trabajaba con esos medios porque los medios de reproducción mecánica que emplea en ese momento son incomparablemente más fáciles de mandar al Brasil, cosa que de hecho hacía frecuentemente. De sus cuasi cinemas, el único presentado públicamente mientras vivo y el más gay al mismo tiempo, Neurótica, del que vimos fotos anteriormente, fue presentado solo y únicamente en un proyecto de exposición llamado Exprojeção 73, organizado por Aracy Amaral en Sao Paulo, y consistía en presentar justamente nuevos proyectos entre arte y cine en un estudio local independiente de Super 8 en Sao Paulo, y justamente por la facilidad del medio escogido integraba varias obras de artistas brasileños en el exilio. Bueno, volvamos a lo Tropicamp. En consecuencia a todo esto, en su texto programático Bloco Experiencias en Cosmococa, Program in Progress, escrito en 74, Oiticica describe la obra de Jack Smith como precursora de sus cosmococas. Las cosmococas póstumamente se volvieron sus instalaciones cuasi cinematográficas más famosas. En realidad nunca se mostraron mientras vivo. Ya 3 años antes, en 1971, destacando la importancia de Jack Smith y Mario Montés, Oiticica desarrolla la noción de lo Tropicamp para caracterizar ese elemento de resistencia a la gradual comercialización de las estéticas queer de la época de la que ya escuchamos. Su texto, Mario Montés, Tropicamp, publicado ese mismo año en la revista Presencia, editada por Torquato Neto y Justo Georgie Mautner en Río, es una descripción ejemplar de una actitud o expresión minoritaria hacia la vida en la escena del underground neoyorquino, la incidencia del cliché latinoamericano, como escribe él, en el contexto superamericano, supercapitalista, superprotestante liberal. De cierto modo, lo Tropicamp para Oiticica
era lo contrario del Warhol post-Jersey Girls, que era la primera película que él hizo con Paul Morrissey en el 66. Oiticica está consciente acerca del hecho que la comercialización del underground y la estética queer y camp en Nueva York había comenzado ya años atrás, como escuchamos antes, empujado por el ensayo de Susan Sontag, Notas sobre lo camp. Pero Smith, en la opinión de Oiticica, permanece inmune a estas tendencias reaccionarias, como dice en una carta. Lo de Jack es diferente. De hecho, cuando Oiticica llega a Nueva York en 1970, queda absolutamente decepcionado de la escena de arte local y no deja dudas sobre eso en una carta que escribe al curador inglés Guy Brett. Escribe: no sé qué es lo que está pasando aquí, pero la escena del arte es tan aburguesada, conformista y reaccionaria, es increíble. En Jack Smith y en el contexto del teatro queer, Oiticica cree encontrar una excepción. Queda profundamente impresionado por el Theatre of the Ridiculous de Ladle Mitabel, del que dice un grupo importante, y de los proyectos de Mario Montez, quien declara un genio, y también de las piezas del guionista de que ya escuchamos, Tabel, justamente de sus películas. El artista Ira Cohen también, a quien le gustaba vestirse de califa en sus fiestas, incluso Stefan Brecht, el hijo de Bertolt Brecht, que en una obra de Los Ridiculous en persona un hermafrodita en una boda vestido mitad de novia y mitad de novio, y justamente en esa fiesta lo conoce. Stefan Brecht también escribió una de las obras centrales de la historia de la vida subterránea queer en Nueva York, que se llama Queer Theater. Oiticica escribe: son de las mejores cosas en el teatro de aquí. Me da la impresión que siempre piensan juntos como un grupo, algo que parece muy raro por estos rumbos. La admiración que Oiticica siente por el grupo y la escena de la que forma parte del Theatre of the Ridiculous es contrastada por su gran desconfianza ante la Factory de Warhol, un medio que considera envenenado por el ambiente de competencia que rige en la comunidad y crea relaciones jerárquicas y de explotación notoria. En otra carta escribe sobre las situaciones abismales de algunas de las estrellas de Warhol que prácticamente terminaron en la calle. Ofrece quedarse en su apartamento, que llamaba una instalación Los Babylon Nests. Invita a Holly Woodlawn, también superestrella warholiana y famosa actriz travesti puertorriqueña, igualmente de origen puertorriqueño, que Holly Woodlawn, según Oiticica, no tenía dónde parar, incluso mientras que la película Trash, en la que actúa, era un éxito de taquillas en Manhattan. En una carta al cineasta brasileño Iván Cardoso, su amigo, Oiticica escribe: Trash es la última película de Paul Morrissey producida por Warhol. Comercial, pero linda. Definitivamente la comercialización del gay underground. Actualmente, toda Park Avenue pregunta: ¿ya viste la película Trash? Pensando que están en boga y sintiéndose cómplices de la marginalidad, llevando una actividad marginal a un nivel burgués. Ese lado reaccionario es asumido en Trash, pero no impide la fantástica sensibilidad de Morrissey y de los actores. Por el otro lado, lo que Oiticica percibía como Tropic Camp en 1971 no era ese pop del contexto superamericano, pero era lo que llama él de tropipop o tropicliché. Era Jack Smith y Mario Montez. Haciendo referencia a Mark Siegel, podríamos hablar de lo tropicamp también como un sistema de creencias genuinamente subterráneo. Parafraseando una entrada en el diario de Oiticica de la época, podríamos decir que lo tropicamp es expresión de una minoría entre las minorías, integrado su sistema estelar por diosas tropi hollywoodenses como María Montez, Carmen Miranda e Ima Sumac. La banda sonora de la instalación que hay en la colección aquí es de Ima Sumac. Manhattan
sin duda, era el cielo Tropicamp de Oiticica, el único lugar en el mundo que me interesa, así decía. Pero al mismo tiempo era su Babilonia personal, y como describe en una carta a Elijah Clark, hoy estoy pésimo. Esto era después de que terminó su beca en el 72. Hoy estoy pésimo, con 1000 de problemas para resolver sin saber cómo. Me siento como en una prisión en esta isla infernal, sin estatus, teniendo que aceptar cualquier empleo explotativo que me quieren ofrecer, etc. Todo va a pasar, pero es irritante. La ciudad vive del empleo de esclavos, puertorriqueños ilegales, brasileños, portugueses, irlandeses y Dios sabe qué más. Finalmente, lo Tropicamp es expresión de un sistema de creencias en la que Oiticica creía él mismo identificar ese impulso tropicalista que en el año 67, 68 y 69 había producido una verdadera revolución molecular en el Brasil. Es en ese sentido que habla de Mario Montés personificando a Carmen Miranda, comparándolo con uno de los himnos tropicalistas, que se llama Soy loco por ti, América. Una famosa canción escrita por Gilberto Gil y el letrista Capinan, interpretada por Caetano Veloso, que reza en un español deliberadamente erróneo. Hoy en día quizá diríamos que se trata más bien de un portañol orgulloso. Dice: soy loco por ti, América, yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Marti, que su nombre sea Marti. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Caetano y Gil, Montés y Miranda, esas son todas, como él dice, cosas críticas tropicales. Para repetir las palabras que Oiticica usa explicándole a Mario Montés la síntesis de la subversión tropicalista en justamente esa conversación que grabaron en una cinta en el 71. Dice en original critical tropical things en inglés porque les resultaba más fácil así a los dos comunicarse en inglés que en castellano o portugués. Y Oiticica afirma: ¿sabes? Hay mucho en común entre el movimiento de Tropicalia en Brasil y el trabajo tuyo y de Jack Smith. Esta conclusión, sin duda alguna, está infectada también de uno de esos momentos de creencia smithianos del que nos habló Mark anteriormente. Como quiero explicar a continuación, el helicóptero que me llevó a mí de Tropicalia a Tropicamp como investigador a comienzos del siglo XXI es nada menos que otro asunto de creencia. En una carta a su íntima amiga Elijah Clark, Oiticica escribe: crítico o é da posição de artista ou não é. O sea, el crítico o está de la posición del artista o no lo está. Si es posible decirlo así de simple, quiero confesar que mis obras absolutamente favoritas de Oiticica son justamente esas, las llamadas bloco experiencias o bloco experimentos en Cosmococa del 73 y 74. Las primeras 5 colaboraciones con Neville de Almeida, de la que forma parte esta instalación de la colección, que además doy por conocidas, y una menos conocida con Tomás Balenchín, y otras 3 inconclusas con planeadas participaciones de Guy Brett, el poeta Silvano Santiago y el fotógrafo y artista Carlos Vergara. Incluso pienso en algunas series de diapositivas privadas más y cintas de audio, esas bautizadas Heliotapes por Haroldo de Campos, material Super 8, y otras proposiciones sueltas, todas in progress o fragmentadas, que giran alrededor de Cosmococa como si fuesen sus satélites, interfiriendo con las órbitas de los demás referencias satélites que giran alrededor de Oiticica en su momento, que son Mario Montés, John Cage, vimos un cover, el poeta Susandra de Mick Jagger y su Sweet Cousin Cocaine, Sigmund Freud, Frantz Fanon, Malevich, Nietzsche, Rimbaud, McLuhan, por nombrar solo algunos. Y si es posible decirlo así de simple como lo dice Oiticica, también confieso que Cosmococa fue mi favorita desde el primer momento y por primera vez vi apenas una de las instalaciones que es CC5 Hendrik Swar en el Museo de Arte Moderno de Viena hace casi 10 años, en el 2003. Voy a mostrar otra vez la foto de
Este es Hendrik Suar. Cosmococa 5, Hendrik Suar, es la que muestra el rostro de Jimi Hendrix con pintura de guerra trazada por líneas de, o sea, sugiriendo pintura de guerra trazada por líneas de cocaína. Yo, un joven estudiante de artes plásticas en los primeros años, criado en Bolivia, intuía que lo que de Almeida y Oiticica a un nivel semiótico le estaban haciendo a la coca, sagrada planta de los pueblos andinos, era comparable con lo que Caetano le había hecho a la guitarra de palo unos años antes, esto es, electrocutarla. Y tampoco era nada distinto de la electromacumba que estaba celebrando Hendrix mientras cantaba su himno a los Black Panthers y literalmente le ponía fuego a su viola y cantaba "'Cause I'm a voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child baby, yeah". En ese momento yo no sabía realmente mucho de Tropicalia, pero suficiente para entender que lo que estaba viendo era nada menos que un tropicalismo farmacológico al ritmo de la diáspora. La cocaína para Oiticica tiene un sentido ambivalente, pero siempre positivo. La cocaína representa lo latino, de cierto modo, al contrario, por ejemplo, del uso que se hace en la Factory de Warhol de la anfetamina, ¿no? Entonces era la versión latina, era lo tropicamp de la anfetamina warholiana. Y es al mismo tiempo una tecnología genuinamente moderna. Quiere decir, la cocaína, como sabe Oiticica de un libro de Freud, su famoso ensayo Über Coca, tiene una historia colonial, pero significó la revolución para la cirugía y la medicina moderna y por primera vez posibilitaba hacer una intervención quirúrgica en una persona despierta, consciente. En ese sentido es un poco como la guitarra eléctrica de Caetano, como decía, tocando samba y rock and roll al mismo tiempo. El sistema de referencia estelar, el Belief System, las estrellas guías de las cosmococas, incluyen a la Monroe, a Buñuel, a Hendrix y a otros. Sin embargo, es interesante saber que en el vudú y también en las culturas afrobrasileras como Umbanda y Candomblé, diseños de sistemas estelares reaparecen en los llamados pontos riscados, dibujos que se hacen sobre mesas o más que nada en el piso con un polvo blanco, a veces colorido, que normalmente consiste de cal. Estos dibujos marcan los puntos energéticos sobre los que individuos incorporan espíritus, tecnología muy potente. Cuando en el siglo XVII y XVIII los esclavos del África Occidental se reorganizaban en comunidades de diáspora integradas por culturas e idiomas totalmente entremezclados y heterogéneos, la pregunta, ¿tal estrella cuando viajaba sobre el océano estaba a tu lado derecho o izquierdo?, ya ayudaba bastante a localizar las tierras de origen de los individuos y así marcaba una identidad transitoria. Si bien la misma cocaína que figura en las cosmococas como el polvo de la bohemia libertaria nuevayorquina es también el estimulante de los corredores de Wall Street, y Oiticica vendía a corredores de Wall Street, Oiticica encuentra justamente una línea de fuga incorporándola al mismo tiempo como el espíritu que marca los puntos riscados de la contracultura brasilera en diáspora. Esta particular convergencia hace de las cosmococas un verdadero testimonio brasileño, como se dice en España, en un momento de profundas transformaciones en la economía global y reconfiguraciones de la segmentariedad afectiva y societal. Esta noción, acá vemos, esta noción y primera impresión que tuve no ha dejado de guiarme en mis investigaciones sobre Oiticica hasta hoy y me hace insistir que en lo tropicamp de Oiticica hay más que solo un buen título para publicar ensayos,
sino una sensibilidad profunda ligada a una reflexión pertinente sobre las relaciones de producción con las que se veía enfrentado Oiticica a comienzos de los años 70. Si bien varios historiadores del arte han señalado que Oiticica usaba la cocaína para hacer referencia al uso de pigmentos por artistas, medio de producción fundamental para los artistas clásicos y modernos, aún falta una lectura que detecte en la cocaína como prima una referencia explícita a las relaciones de producción de las que formaba parte. Y claro, que hay ahí en la prima también un principio de fe y de amor. Estoy llegando a la conclusión. Es importante dejar claro que las manifestaciones artísticas de estética queer en la obra de Hélio Oiticica y su énfasis en políticas de género raramente han sido explícitas en el medio nacional brasileño ni internacional de historia y crítica del arte. Hay, aparte de lo que yo he publicado en los últimos años, dos personas, Juan Suárez, que está en la Universidad de Murcia, del que ya habló Marc, y Víctor Manuel Rodríguez, colombiano, que también ha publicado. Yo creo que el único artículo en español que conozco sobre el tema está en la revista Ramona, revista de Buenos Aires, que tenía un número queer, de hecho también coeditado por Miguel López. Podríamos especular, sin embargo, que con la creciente atención que Jack Smith está recibiendo por el público y críticos importantes del medio, también será más importante como referencia queer para los investigadores de la obra de Oiticica en el futuro. Desde la retrospectiva de Jack Smith en el PS1 Contemporary Art Center en Nueva York en 1997, su obra como fotógrafo, artista de performance, su obra gráfica, textos y aún las más prominentes, sus películas, han efectivamente provocado una creciente atención por instituciones en escala internacional, incluyendo importantes muestras el año pasado en la Barbara Gladstone Gallery en Nueva York, en el Institute of Contemporary Arts en Londres, aparte de anteriores retrospectivas de su trabajo cinematográfico, de nuevo en el Reina Sofía aquí, y en la Cinemateca Arsenal y en el Teatro Hebel am Ufer en Berlín. La más importante, de hecho, organizada por Marc Siegel en Berlín, el 2009. Visto desde esta perspectiva, también es importante contradecir a las sugerencias y miedos que la influencia de Smith en la obra de Oiticica podría haberlo convertido en un artista menos brasileño. Más bien al contrario, es importante sostener que Oiticica no cambió su manera de producir y su aspiración como productor de arte después de su encuentro con la obra de Smith, sino al contrario, encontró en Smith y en Mario Montés importantes aliados cómplices en la lucha en contra de las formas de ideología represiva, pequeño burguesa, conservadora, liberal, niveladora que dominan en el campo del arte hasta hoy en día, y en contra de las que se revela Oiticica ya mucho más antes de llegar a Nueva York, por lo menos desde el 64, cuando comienza a frecuentar la favela del Morro da Mangueira en Río y busca sexo en las calles de la zona roja en el centro y en los baños de la estación central. Es en ese sentido que la noción de lo tropicamp que Oiticica especifica en su artículo en la revista Presenza en el 71 debe ser comprendido como simultáneamente pre y post-tropicalia, así lo describe Oiticica mismo. En cuanto resultado de sus experiencias vividas en distintas formaciones sociales represivas, liberales y fascistas, lo tropicamp afirma, no lamenta, la experiencia de ser de arraigado, el exilio político, la pérdida de figuras paternas, etc., siempre rechazando la mirada atrás, la mirada nostálgica, en búsqueda de un verdadero origen o suponiendo un verdadero destino. Esto es reforzado, ese rechazo es reforzado por el propio Oiticica cuando en vez del famoso manifiesto antropofágico de Oswald de Andrade del año 1928 o las vanguardias de los 50 de las que ya hablamos, ambas que hoy sirven de genealogías estándar en las narraciones de la historia del arte, Oiticica decide trazar su propia genealogía a través del tropicalismo de Smith, del que habló Marc, que es un término de Juan Suárez.
Lo que es más, el desarrollo de una genealogía diferente y autodeterminada por Oiticica mismo, que plantea sus raíces estratégicas en Smith, de hecho nos da la oportunidad de comprender algunas de las similitudes formales o estructurales entre prácticas antropofágicas y prácticas camp. Apropiación, humor, de territorialización de estructuras semióticas y padrones de conocimiento y sobre todo la de-esencialización de prácticas culturales. Lo antropofágico y lo camp, por más que Oiticica lo niegue, a través del desvío de afinidades electivas que Oiticica nos presenta, guiñándonos un ojo, en lo tropicamp forman una alianza de emergencia histórica y panamericana, un giro verdaderamente internacionalista en la obra de Oiticica. Lo que nos sugieren las observaciones de Oiticica es que el reto que nos toca enfrentar hoy en día es reconsiderar las estrategias antropofágicas y las estrategias camp ante el trasfondo de nuevas formas de consumismo y mercancías que emergen después de 1968, en especial a comienzos de los 1970, y de qué manera estas son ignoradas por la crítica del arte contemporáneo y las narraciones historiográficas. Por eso es importante sostener que la noción de lo tropicamp implica cambios fundamentales en la sociedad y en la producción, como en el cambio del régimen laboral del Fordismo al postfordismo, la industrialización del Brasil, que sucede simultáneamente, cambios en la economía global, la disolución del estándar de intercambio del oro al dólar americano por el presidente Nixon, la prohibición de la cocaína y la iniciación de la guerra contra las drogas también en el 71 por Nixon, las nuevas constelaciones ideológicas después de los 1960, el impacto del movimiento del 68 a nivel global y una reconfiguración de las segmentariedades afectivas. Quiere decir la gradual disolución de la dicotomía este y oeste de la Guerra Fría y la reorganización del capitalismo global. Para un sujeto, entonces, post-tropicalia como Elio Oiticica, la cultura marginal puesta en boga por un nuevo consumismo de vanguardia liberal en un mercado libre y desregulado, este consumismo representa una amenaza incluso más difícil de escapar que la fábrica o los militares. Esa era la situación en la que se encontraba Oiticica en Nueva York. Finalmente, es de importancia fundamental de señalar la sexualidad gay de Oiticica, pero también de tener en mente que en su enfática afirmación de políticas queer, que esta es tan solo uno de los varios aspectos importantes dentro de todo un juego de propuestas que conforman su actitud ético-estética, una actitud de insurgencia molecular operada sobre matrices tecnosemióticas y libidinales, desatando máquinas deseantes aguerridas. Esta actitud da apariencia a una coalición internacionalista de tendencia anarquista, o como diría quizá Ocaña, libertataria, una coalición minoritaria que rechaza estrictamente el principio heteronormativo y el fascismo del comportamiento aún vigente, pero que sin embargo mantiene alerta la sospecha en contra de las narraciones liberales y del progreso social, y las modas y el chic distintivo de las bohemias metropolitanas. Para Elio Oiticica, al igual que para su babilónica relación con Manhattan, su actitud hacia las políticas de género, atribución nacional y procesos de enajenación es mucho más complicada que cualquier oposición binaria entre pre- y post-exilio podrían abarcar. Y por ende, sugiere entrerelacionar las múltiples capas y facetas que constituyen el proceso de cambio aparente en su enfoque sobre Tropicalia, Tropicamp y su relación de producción, y sus relaciones de producción y su vida y claro que su obra. Muchas gracias. Si tenemos un poquito de tiempo quisiera ejemplificar, como para resumir todo esto, en la película Agripina, Roma, Manhattan,
una película de Super 8 de Elio Itizica con la actuación de Mario Montes, la única que hizo con la actuación de Mario Montes. Pero que de hecho, si Mario Montes es considerado Tropicamp por Oiticica, puede que sea la única obra Tropicamp de Oiticica, ¿no? Entonces, me interesa mostrar esto. Acá vemos a Mario Montes y Antonio Díaz, un artista famoso del movimiento de Tropicalia, que están lanzando dados alternadamente en la vecindad, como describe en el guión, en la vecindad de Wall Street. Entonces juegan al oráculo, pero oráculo, y ese es el nombre del capítulo, está escrito oráculo, ¿no? Entonces ahí están Mario Montes y Antonio Díaz lanzando dados en la vecindad de Wall Street. Y también en la vecindad de Wall Street inmediata está Cristini, que impersona a Agripina. Agripina la mayor era la madre de Calígula, una figura importante de la historia del Imperio Romano, que por conflictos e intrigas en las familias de emperadores y aristocracia romana, terminó exiliada en una isla, yo creo que griega, y entró en huelga de hambre. Lo que no se sabe ahora es si Agripina, encerrada en esa isla, arrestada, ¿no?, por el imperio, murió por la huelga de hambre o porque simplemente no le dieron de comer. Entonces esta es la figura que Oiticica usa como protagonista de su película que hizo en Nueva York en el 72. Acá la vemos además a la madre de Calígula con su rufián cliché latino, que es un chico brasilero que me olvidé el nombre, lamentablemente. Y al final de este primer capítulo, del que vemos los fotogramas aquí, ellos mano en mano entran al edificio de la bolsa de Wall Street. Ahí termina el capítulo, ¿no? Ellos van entrando, se los ve de atrás y entran al edificio de la bolsa. Entonces, la segunda parte que llega, de nuevo muestra a Cristini, que no tengo fotograma, que está esperando en una esquina sobre la vereda dando vueltas, esperando, sugiriendo el papel de una prostituta en minifalda y con sandalias así, y esperando y mirando y esperando. Ese es el segundo capítulo, y el tercero, como ya había dicho, es Montes y Antonio Díaz con el oráculo, interconectando el azar del lance de dados con la economía global, la situación en el exilio y el iconoclasmo de una moral sexual heteronormativa íntegra y pura, al igual que ya demostró en los dos capítulos anteriores protagonizados por Cristini y Agripina. Bueno, ahora sí termino. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que además que ha habido, creo, mucho solapamiento y mucho diálogo ya entre vuestras dos intervenciones, así que me da la impresión que ahora sí que podrá ser más interesante abrir el debate con el público, sabiendo que pese a todo, hoy en principio no tenemos mucho tiempo. Lo que os propongo es que los grandes debates bueno, que están ahí de alguna manera sumergidos o que van apareciendo transversalmente en vuestras intervenciones, los podemos incluso ir posponiendo para mañana por la tarde, donde sí tendremos especialmente una hora dedicada a debates, proposiciones, sugerencias y estrategias, alianzas, todo lo que queráis, ¿no? Bueno, dicho esto, abro primero, antes de lanzarme yo en esta historia, abro primero un turno de palabra al público. Si alguien tiene preguntas, tanto para Marc como para Max Jorge, tanto para los dos, cruzadas, como sea. Bueno, aquí va a haber que ser muy rápido, porque ya sabéis que, o sea, yo entiendo que como
somos muchos y seguramente a lo mejor tenéis preguntas, pero no os atrevéis a hacerlas. Bueno, no sé, quizá porque yo os conozco a muchos de vosotros, la verdad yo me siento como si estuviéramos en un pequeño comité, ¿no? Como si nos pudiéramos decir todo. Pero bueno, así que no tengáis miedo para hacer preguntas, si no luego las acabo haciendo yo y claro, acabo yo diciéndolo todo y estas cosas, ¿no? Or maybe you have questions for each other. Mark, if you want to ask a question to Marco or something like that. It could go any way. Bueno, yo ya veo que me toca, que me rebotáis la responsabilidad. Espero que me hayáis transmitido vuestras cuestiones, ¿no? por algún tipo de tecnología psicotrópica que compartimos o compartiremos y esperemos que me lleguen todas de manera bastante rápida. Me decís si me olvido alguna. I was thinking, I don't know if I should, maybe, bueno, quizá lo vamos a hacer en español que sea más fácil y the translation is there. Okay. Me estaba preguntando cuando estaba oyendo tanto a Marc como a Max Jorge, como retrospectivamente oyendo en eco lo que yo estaba intentando decir al principio y viendo cómo habíamos organizado este encuentro, me estaba preguntando por qué ahora, por qué esto está sucediendo ahora. Claro, que os estaba diciendo, las grandes preguntas las dejamos para mañana y de repente yo tengo ganas de entrar en estas grandes preguntas, pero me estoy preguntando por qué es posible lo que está sucediendo ahora, qué está pasando. Porque durante años hemos estado trabajando, me da la impresión, creo que es esto en parte lo que todos estamos sintiendo, ¿no? Que durante años hemos estado trabajando, fijaos, ya con una noción, esa noción de camp, que nos aparecía a nosotros como si fuera realmente casi como nuestra nota de pie de página, nuestro espacio periférico dentro de la historiografía dominante que nos había sido reservado para pensar las prácticas de disidencia sexual y de género, y ahí estábamos más o menos aguantando con esa noción que, por otra parte, efectivamente, bueno, tenía la genealogía, esa genealogía que ya sabemos de Susan Sontag en un contexto de pop y posmodernismo americano, ¿no? Y me estaba preguntando por qué estamos explotando esa noción ahora, por qué la estamos dinamitando, por qué necesitamos hacerlo, qué está pasando histórica y culturalmente para que eso sea posible, ¿no? Porque quisiera saber si esto que estamos haciendo aquí es el síntoma de un movimiento fijaos, de crítica subversiva o al menos de ataque de esas narraciones hegemónicas, o si es posible que seamos el síntoma de otra cosa, ¿no? A lo mejor somos el síntoma de otra cosa que está sucediendo y esperaría, fijaos, querría no ser naif en el propio gesto que estamos haciendo aquí, de repente de esta especie de casi de resurrección de ciertas nociones que parecía, fijaos, estas nociones estaban ya ahí, estas nociones son contemporáneas de la noción de lo camp, es decir, y ya veréis cuando yo os hable más tarde de Ocaña, sucede exactamente lo mismo. Son casi se podría decir que son casi anteriores a lo que estaba sucediendo en Nueva York y de repente las estamos como sacando de ahí ahora para hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es ¿qué es lo que queremos hacer con esas nociones? No sé si entiendo que es brutal como pregunta, pero en beneficio de la urgencia política en la que nos encontramos, porque yo creo que eso es en parte lo que está pasando, eso explica que vosotros seáis tan numerosos y que nosotros estemos tan enfogonados, ¿no? Lo uno y lo otro. Es que, creo que estamos en una situación de tremenda urgencia política y más vale que no nos andemos por las ramas, ¿no? Algo así. Entonces me preguntaba por qué es esta crítica posible hoy y en parte con qué movimientos, con qué formas de resistencia estaría esa crítica, si es que lo está, asociada no solamente con la reinterpretación historiográfica, me da la impresión, es decir, que esa crítica no solamente tiene que ver con una lectura de la historia, sino que es posible que tenga que ver con inventar el futuro de otro modo, ¿no? con la posibilidad de inventar otro movimiento crítico, otra forma de estrategia política, etc. No lo sé, algo así. Y bueno, esa sería mi primera cuestión, como a lo mejor para dejarla ahí, tampoco me la tenéis por qué responder porque no sé si sabemos cómo responderla entre todos, ¿no? Y la segunda cuestión es qué vamos a hacer con esta noción de lo camp.
Porque a mí me dan, o sea, que no sé, ya me dan ganas, yo sé que tú has trabajado mucho sobre el tema, también Marc, con tu camp y anti-camp, etcétera, y ya no sé exactamente qué hagamos con esta noción de lo camp, si nos la carguemos entre todos, si hagamos un entierro a la Ocaña y la metamos en un ataúd y la llevemos a, no sé, la metamos en algún sitio. Es decir, ¿qué vamos a hacer con esa noción, si nos sigue sirviendo para algo o no? Y en caso, por ejemplo, concretamente en tu caso, Marc, si tú estás haciendo una crítica de esa noción desde Smith y al mismo tiempo dices no reemplazarla con otra noción, te diría cómo la redefinirías. Es decir, tenemos dos posibilidades, o bien le pegamos una patada a esa noción, y nos la quitamos del medio y decimos, bueno, la despachamos y vamos a empezar a trabajar con otras nociones que provienen quizá de otras genealogías o que inventan otra narración y proponen otro futuro, o podemos redefinirla y devolverla casi como una especie de boomerang, podemos redevolverla a la historiografía dominante, pero transformada, ¿no? Rematizada y retransformada, ¿no? Entonces me preguntaba cómo redefinir esa noción, si es posible redefinirla desde Smith. Bueno, en el caso de Otísica me parece que tú lo has dejado muy claro, que precisamente esa noción de Tropicán que tú expandes, ¿no? Casi te sirve a ti para articular contra y frente a la noción tradicional o, fijaos, ya más casi hoy clásica. Es decir, es que estamos en un contexto que es alucinante, porque decir que la noción de camp es clásico, cuando fijaos que en el contexto español a cualquiera le vas a contar que esa noción es clásica, ¿no? Pero bueno, es decir, nos pasará siempre aquí, casi siempre lo de siempre, es decir, que estaremos de vuelta antes de haber ido y todas estas cosas, ¿no? Pero y a veces nos ahorra un camino que no tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, no sé, algo, esa era mi cuestión, es decir, si podrías, en tu caso, proponernos una definición de lo camp a partir de Smith, y en el caso de Max, a lo mejor más bien, ¿qué podemos hacer con esa noción o con la noción de Tropicamp, si no es solamente, digamos, una noción historiográfica o que permite leer la historia, sino a lo mejor también casi como una noción programática, ¿no? que abre también a posibles articulaciones de lo político hoy, ¿no? Y tampoco tenéis que responderlas totalmente. Okay, I have just a couple thoughts. Sorry, they're in English again, but about. I think in relation to Jack Smith's work, we are at a critical moment, because Jack Smith died in 1989 without a will. All of his work was saved due to the efforts of performer Penny Arcade and film restorer Jerry Tartaglia and film critic Jim Hoberman. And they formed an informal foundation to save his work and to preserve his films. And and Jack Smith lived in poverty most of his life. He did have some very early commercial success with his photographs. In 1960, MoMA in New York bought some of his photos, but there's a very complicated battle around Smith's estate, which ended with something that in many ways is pretty horrible, namely his entire estate being bought by a powerful private art gallery in New York, the Barbara Gladstone Gallery. Fortunately, I say one nice word about what the Gladstone Gallery has done. They have done great work in restoring his films and making his films available in distribution for very low cost. So that's very rare to see the art world treat celluloid with such great respect. But at this moment that Smith is now being marketed as a commercial artist and sold around the world, and I think it's very important to be very, very careful in the critical work we do on him and to provide a kind of resistance to a certain easily a kind of a commercialization of this incredibly anti-commercial artist. And so
so my interest in rethinking camp is linked to a kind of trying to intervene in our knowledge about Smith at a time when I feel like he's out of the hands of a small group of people interested in him, and now marketed. And that's why I think it's interesting in relation to camp, because Sontag's formulations of the concept of camp, and it's really her very random 58 notes that have no argument, that are contradicting each other, that are very subjective, as is every description of camp, I think. But that was written, as I said, the same year that she wrote this essay about Jack Smith. A lot of her thinking about camp is related, I think, to Smith and that worldview. And so I know in the work I presented today, I'm interested in kind of going to the core of what gets described as camp and trying to redefine it by pulling out qualities like belief that, to my mind, stand against the main qualities that Sontag attributes to camp and that we today have as a legacy of camp. So in that sense, I try to get away from the term camp. At the same time, I'm editing right now a special journal issue of a journal in the United States, where we are publishing, thanks to Max Jorge, the transcription of an interview between Elio Oiticica and Mario Montez from 1971, as well as this essay we've both mentioned, Max and I, by Juan Suarez on Jack Smith and El Oiticica and tropicalism, and an essay by a brilliant German aesthetic philosopher, Juliana Rebentisch, called Camp Materialism. That's specifically about Jack Smith and makes an incredibly convincing argument for Jack Smith as camp, but as camp materialism, similar to Georges Bataille's idea of base materialism. And through a very complicated reading of Adorno and Walter Benjamin, to argue for star worship as a kind of worship of the thingness of the star and a materiality in practice, a materialism in practice. So I mentioned that just to say that I think we need to do both strategies that Beatrice mentioned, to break down and to return to the practices that will get described as camp, to question when someone uses the word camp to describe something, what do they mean? What does being over the top mean? What does being exaggerated to whom, for whom? And I feel that there's a productivity in these practices that we need to get back to, and that's my move, I think, with Smith. So moving on both fronts. So I think that's the question: why now? Is, at least with Jack Smith, is there a way to intervene in this discourse before it's out of our hands? The answer is no. It's already out of our hands. As a show at the Julius Stoschek Foundation in Dusseldorf shows called Jack Smith, Flaming Creature, and it's all about camp. And now gallerists are using Smith to like link him to the people who would I think have nothing to do with him, like Matthew Barney, but to create new genealogies, which is why I think conceptualisms of the South and what
what you're doing, Beatriz and Max Jorge, by taking people like Warhol and Smith and situating them in relation to Oiticica or Antonio Diaz or Lygia Clark, to intervene in North American art historiography. I think that's very important, and I see a kind of link with that project. Sí, voy a hablar en castellano. Bueno, la pregunta ¿por qué ahora? ¿No? La pregunta de determinación o, digamos, sobre determinación del momento en el que nos encontramos, yo creo que siempre tiene que ver con lo que uno lee al lado de lo que está investigando. O sea, es decir, hace muchos años vengo investigando todas las cartas de Oiticica del 69, 70, 71 hasta el 75. Me comenzaron a interesar todas sus anotaciones, que todas están, o casi todas están en línea, digitalizadas, organizado por el proyecto Helio Oiticica y el Banco Itaú y su proyecto cultural. Eso ya se hizo a partir del 99 y se terminó en el 2002, yo creo. Ahora, dos cosas, ¿no? Que como son tantos años ya que vengo haciendo eso, los libros que he leído al lado haciendo otros proyectos han sido diversos y que han dejado también su rastro en lo que vengo investigando. Lo uno que ya mencionaste eran 3 años intensos de proyecto en el Principio Potosí, que tenía que ver con circulación global de bienes y la producción de hegemonía a través del arte. Otro proyecto que me ha costado bastante de tiempo y esfuerzo y dedicación, intensidad, es la investigación de la economía política de la cocaína, sobre todo, y de otras drogas, pero sobre todo de la cocaína, investigando los orígenes económicos de lo que luego recién se pudo isolar químicamente de la hoja, que sería la cocaína, recién en el siglo XIX. Bueno, eso me interesó mucho. Después estuve organizando seminarios y una conferencia recién hace poco sobre la historia y la recepción contemporánea de lo que era la crítica de la ideología, sobre todo partiendo la vertiente de Althusser y pensando en todos sus amigos y enemigos en el contexto. La próxima generación era Félix Guattari y su concepto del capitalismo mundial integrado, que me ha estado pasando por la mente mucho. Entonces, todas esas cosas como que se juntan en uno por el otro lado, pero esto coincide con la disponibilidad del material digitalizado en línea, pero también con eventos inesperados e incalculables como el octubre y noviembre, comienzo de noviembre, finales de octubre del 2009, un periodo de 2 semanas en que dentro de justamente esas 2 semanas pasaron 2 cosas. La una era que se quemó el archivo de Helio Oiticica, el almacén con una gran cantidad de sus obras, entre 60 y 80%, y muchos de los documentos que están en línea, escaneados en el año 1099 con muy mala resolución, porque en esa época, digamos, la resolución era baja a comparación de lo que tenemos hoy, son lo único que quedan, y los documentos originales se perdieron. Eso también es el caso con las películas Super 8, en muchas de las diapositivas, etcétera, cosa que acá el MACBA, porque compró temprano ya una de las Cosmococas, tiene todavía Cosmococas en diapositivas, ¿no? Porque los shows instalados, por ejemplo, en Minas Gerais, en esta colección Iñotim, donde están las 5 Cosmococas de Oiticica en colaboración con de Almeida, son presentadas con proyecciones digitales. Bueno, de todos modos, en octubre del 2009 se quema el archivo, el almacén, ahí en la sede de la familia del proyecto Helio Oiticica, y solo 2 semanas después, pero surge una atención incomparable históricamente con la figura de Jack Smith, porque Mark
organizó del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre del 2009 un festival en Berlín entre el cine, la Cinemateca Arsenal y el Teatro Hebel am Ufer, donde vinieron muchas personas para dar charlas, amigos, Penny Arcade, Jim Hoberman, Terry Tartaglia, quien hizo las restauraciones de las películas al comienzo, con lo que es la Plaster Foundation, los amigos que habían recuperado las obras, etc. Entonces, por un lado surge Jack Smith y también comienza, digamos, para mí un periodo muy fructífero en el que yo podía dialogar con Mark y otras personas como Juan, etcétera, o con, no sé, Dietrich Dietrichsen y otras personas que muchas de ellas viven en Berlín. De hecho, es un buen lugar como para encontrarse pensadores interesantes y sobre todo en respecto a teoría queer. Y bueno, digamos, el hecho de que los medios reproductibles de Oiticica de pronto tienen otra importancia porque las obras físicas de su obra anterior, de los originales, simplemente ya no existe. Eso y el hecho de que una persona como Mark aparece, para mí significó, digamos, que ahí se concretiza algo como un interés. Y bueno, lo otro es el aspecto político, que para mí justamente en una idea, digamos, de lo camp, que al mismo tiempo puede ser crítica o intervención en las narraciones norteamericanas. Muchas cosas que sabemos o algunas cosas que sabemos de Jack Smith las sabemos, por ejemplo, por Oiticica, ¿no? Cuando estaba en el Brasil, por cartas que Oiticica manda a sus amigos y todas esas cosas. Entonces es una fuente de información importante que incluso en todas sus cartas desarrolla algo como una crónica de quién estaba con quién en la cama y que todo eso, ¿no? Todo el gossip. Entonces eso por un lado es importante, pero por el otro el mismo hecho de que lo tropicamp sea una tendencia antiesencialista, permite que algo que a mí siempre me estorbó mucho, que es la culturalización de lo latinoamericano, que eso sea quebrado de cierta manera, ¿no? Y conectado con una historia política muy interesante, que es la de Hélio Oiticica, aparte de todo lo que es conocido como la historia del movimiento Tropicalia. El abuelo de Oiticica era uno de los anarquistas más importantes de Brasil, que en el año 1918 intentó una revolución anarquista en Río de Janeiro, José Oiticica, y fue arrestado porque su movimiento el movimiento de acción directa, Ação Direta, estaba infiltrado por espías del gobierno. Entonces, Oiticica ya se cría en un contexto, digamos, muy politizado, y su familia es muy propia, siempre era autónoma y eran todos muy cercanos y se amaban y eran absolutamente tolerantes los unos con los otros. Sin embargo, ahora recién acabo de darme cuenta que los que no quieren un Oiticica gay es la historiografía del arte, no es la familia, mientras que las otras personas siempre dicen la familia es la que reprime la libre circulación de ideas sobre Oiticica, pero en realidad los que menos problemas tienen con que haya sido homosexual, haya traficado con drogas, etc., era Oiticica, es la familia de Oiticica. Bueno, digamos que hasta ahí porque ya hablé mucho. Bueno, seguramente vamos a poder seguir la conversación más tarde. Vamos a recoger una o dos preguntas como máximo porque todavía nos quedan bastantes cosas que hacer desde aquí hasta el final. ¿Había una pregunta por ahí? Sí. No se oye. Es por el traductor, porque si no, no puede traducir. No. Can you translate to him, please? If you want, I can translate. Yeah. But you can also come back. Puedes venir aquí también. Bueno, Yeah, we can translate for him. okay. Bueno, depende de la pregunta que hagas, porque ya me he visto en algunas. Quería comentar en relación a lo precario, a la tolerancia y a esta, o sea, que me parece que coinciden tanto Mark como Max en relación a que, por ejemplo,
en contribuir a que se crea, en contribuir a que haya algo en qué creer y para qué creer, no obstante ser pésima artista, puede ser quien realmente te toque y te lleve a vivir, a experimentar eso, ¿no? De creer. O el hecho de, como tú referías, que precisamente por el grado de precariedad en el que se encontraban, se enfatizaba todavía más esta sensualidad y esta potencia de artisticidad, de sensualidad, de todo lo que lograba transmitir, probablemente porque como contrastabas de Factory, ahí estaban tan ocupados en el glamour, en el hacer obra con polvos de diamante, que a mí me remite a esta obra de Coca por el dolor que conlleva la sangre de los diamantes, etcétera, y los polvos finos. Entonces encuentro que por otra parte hablan de este impulso de la latinización en América, que ella es una dominicana, estamos hablando de un brasileño, y en esto del desarraigo me parece importante nombrar a Ana Mendieta, que también remite a esta condición en que a la mujer en América se le consideraba la latina la única a la que había que abocarse para la prostitución y para el placer, digamos, comercializado, ¿no? Entonces veo que por una parte aquí hay algo que sí me quedó un poco, que me saltó, o sea, que me quedó sin que me lo hablaras totalmente, que era la tolerancia. Esta tolerancia que quiere decir reconocer al otro tal cual es, desde lo que yo entiendo y he aprendido, y el permitirte no esperar del otro más que lo que el otro es. Y ahí estábamos viendo todo este conflicto que estaba viviendo Oiticica, ¿no? Entre su ser en Brasil desarraigado y lo que era en sí mismo, ¿no? Entonces, solamente quería, por una parte, que ampliaras más esto, y por la otra, pues destacar que en esta diáspora que nombraste, tan heterogénea, pero tan sólida, esta trascendencia que ha tenido Mario Martínez con su participación en el sentido de exaltar que toda esta sensualidad y toda esta propuesta a partir de lo que él mismo reviste, ¿no? Y cómo es él. Es que es presencia, no está representando, eso me parece importantísimo, se ha asumido. Entonces, solamente quería comentar que me parece muy trascendente en este foro que estemos hablando de este tópico y que se aluda a esta figura y a lo que conlleva por sí misma, por ser y no pretender, por ser latina y por todo lo que aporta a la tolerancia y a la consolidación de estas propuestas desde Sontag. Gracias. Y gracias por organizar este evento. Muchas gracias, de verdad, Beatriz. Bueno, no sé si esto solicita una respuesta o si alguno queréis darle una respuesta. Quizá solo un comentario breve al respecto, que no era mi intención de mostrar a la Factory como el mal, ¿no? Porque primero hay que diferenciar entre Factory y Factory. Hay la Factory con las películas de Ron Tabel y en las que actúa Mario Montez y Jack Smith, por ejemplo, que hasta el 65, el que es absolutamente especialista es Mark. Pero después, la primera con Morrissey es Chelsea Girls, y después comienzan a tener realmente éxito comercialmente, ya de hecho con Chelsea Girls. Entonces, eso es lo que me contó Mark un día a mí, eso se lo debo a él, es que cuando Warhol cuando le dispara Valerie Solanas y casi muere, cambia todo su entorno, ya no quiere a todos esos locos alrededor que no sabían dónde dormir sino y que estaban todos drogados y todo. Entonces ya el único que se mantenía drogado era Warhol, pero tenía toda una infraestructura de emprendedores liberales
que lo asistían y producían. Y en esa etapa caen los diamantes y todo eso. Entonces ahí hay una diferencia. Por ejemplo, Oiticica, si bien en el 71 ya criticaba a Warhol, todavía decía que le gustaban sus películas, pero que más bien tenía un problema con la recepción. En el 74, cuando sabía que no podía mostrar sus cosmococas porque eran ilegales, porque eran testimonio de que él tenía una cantidad de cocaína que no debía tener, la única manera que él pensaba que podía llevar esa obra a un público sería a través de Warhol. Entonces él esperaba que Warhol le pudiese ayudar. Pero yo solo sé de una carta que le escribe a Neville de Almeida, que está en Río, diciendo que él va a intentar lanzar la obra a través de Warhol, pero nunca más leí, o sea, nunca más escribió nada, al menos no que yo haya leído. Y lo próximo que sé de su comentario a Warhol es cuando en el 78, ya justo en el 77, en el invierno, justo antes de irse de vuelta a Río, o sea, en finales del 77, el hermano del poeta Walid Salomao, que se llama Georges Salomao, relata cómo Elio le gritaba siempre que lo veía a Warhol en la calle y le decía cucaracha albina. Sí, sí. Bueno. May I just say one thing, that it's I think it's very important that in rethinking camp through the lens of Elio Oiticica, that Oiticica came to New York in 1970, and that was 2 years after Warhol got shot by Valery Solanas, and it was the time when Warhol was, as he says, moving from the business of art to the art of business. And when he started Interview magazine soon beforehand, started Commercial Portraits, he closed the doors of the factory and moved to another place. And he stopped making films. He only became a producer of Paul Morrissey's films. And he pulled all of his films from the 1960s, over 500 of them, all of the films with Mario Montez and Jack Smith, out of circulation in 1972 because he wanted to make more money on the films that he was making, that he was producing for Paul Morrissey. So it was the commercial, the cultural hipness, the underground quality of Warhol was made from the cultural capital of people like Mario Montez, and then he removed these films from circulation. And the films with Paul Morrissey that have the famous Holly, Jackie, and Candy that we know from Lou Reed's Walk on the Wild Side, the three drag queens, who are wonderful and transgendered figures who didn't appear in any of the 60s films, they appear in Paul Morrissey's incredibly moralistic films. Despite all of their really wonderful qualities, these films are moral condemnations of drug use and the working class lifestyles of the people who make those films so exciting. So to take a notion of Tropicamp, the way Max, I think, is now theorizing it in relation to a non-moralistic look at drug use, seems to me a very clever rethinking of camp from an internationalist perspective, because camp with Warhol is so associated with these later Paul Morrissey films of moralistic representation. Just a thought. Yeah. Bueno, quizá haya más preguntas, pero realmente si queremos seguir con el ritmo de la jornada, haríamos una pequeña pausa. Como somos muchos, ni que decir tiene que la pausa durará como mínimo 15 minutos. Y a la vuelta de esta pausa
Empezaremos con una conferencia de Rafa Marcos y acabaré yo con una intervención sobre Ocaña. En principio, bueno, ya veremos, pero estamos emplazados hasta aquí hasta bastante tarde. Digo esto por si tenéis que llamar a alguien para decirle no llego, pues es el momento de llamar, ahora o nunca, ¿no? It was, oh, totally, absolutely. For this audience was perfect. Yeah.